Juan Pablo, en primer lugar, ¿qué perspectivas actuales tienen para China? En realidad lo que hemos visto ahora en China es que como que está un poco atrasado en su proceso de depreciación, mientras muchos países emergentes se estaban depreciando con respecto al dólar. China, como estaba fijo con respecto al dólar, no se había estado depreciando y por lo tanto está poniéndose al día en la fuerza de depreciación que muchos países emergentes estaban vivenciando. Y eso, no sé si 5%, 4%, que es lo que se ha hecho hasta ahora, 4,6%, que es lo que se depreció con respecto al dólar hasta hoy día, en los últimos 3 días, no sé si es suficiente para la fuerza de mercado. Ha tratado de calmar los mercados hoy día, pero probablemente el proceso va a seguir. Es difícil pensar de que un banco central tiene la bolita mágica de decir cuánto es el nivel de estabilización del tipo de cambio, y probablemente los tipos de cambio siempre se tienden a depreciar mucho más para después bajar y estabilizarse en un nivel. Entonces quizás vamos a ver más niveles de 10-20% de depreciación de aquí a 12 meses de la moneda de China, el yuan, y luego en el fondo, no sé, eso podrá ser una potencial de crecimiento, no lo sabemos, pero probablemente el proceso de desaceleración económica de China era algo que era inevitable, no podía seguir creciendo a las tasas 10% que venían. Eso, en el fondo, en economía se llama la convergencia. A medida que vas creciendo y vas acercándote a las fronteras, en el fondo tienes que crecer menos. Y ese proceso venía, era cosa de tiempo. El problema es si eso se va a estabilizar rápidamente a 5% en los próximos años, o se va a poder mantener entre 6 y 7% en los próximos 2 años, o vamos a ver números más cercanos. Aparentemente los datos de exportaciones que tenían eran mucho más débiles de lo que habían anticipado, por lo tanto quizás la aceleración es más abrupta y por eso la depreciación trata de ayudar, pero esa depreciación de 5% no es suficiente para generar un fomento más grande de las exportaciones. Se necesitan números mucho más grandes de depreciación. ¿Y cómo le pega esta situación de China al precio del cobre? Probablemente China, no sé, la demanda de cobre en el fondo de China mundial es como, explica como, no sé, 1/3, 40% de la demanda mundial de cobre, por lo tanto, si es más caro el cobre en dólares para los chinos, obviamente que ellos van a resistir un poco una menor demanda, ¿ya? ¿Cuánto es esa sensibilidad? Está por verse, ¿ya? El otro problema es que, claro, si otras monedas del sudeste asiático también y otros países, como todos los países que están ya sea Australia, Nueva Zelanda o los del sudeste asiático, también van a tener que sentirse forzados a depreciar, y por eso viene el concepto de la preocupación de la guerra. Nuevamente una ronda de guerra de monedas, ¿ya? Puede ser que eso en el fondo genere un mayor, en el fondo, porque al final si todos se deprecian, ninguno gana competitividad, ¿ya? Entonces tiene que haber un cambio relativo. Entonces si China también tiene que ganar competitividad con sus vecinos para poder en el fondo mejorar sus exportaciones. Entonces, si al final todos se deprecian, al final es como lo que se llama el juego de suma cero. Nadie gana. Algunos pierden y otros ganan, ¿ya? Entonces, lo más probable es que sí, que haya una más tendencia a la baja para los precios de las materias primas, es lo que vamos a ver en lo reciente. Y ya se ha materializado parte de eso, o sea, si ya hemos visto cómo bajó en los últimos 6 meses el cobre y probablemente es difícil que se pueda recuperar en el corto plazo a los niveles de $3. Yo creo. Más yo creo que vamos a estar en la parte más baja entre 2 y 2,5 en el fondo. ¿Y qué tan blindada crees que está la economía chilena para un bajo precio del cobre? Bueno, hay que decirlo, o sea, si nos comparamos, si uno puede pensar, claro, obviamente siempre es como con qué nos comparamos, ¿ya? Entonces voy a hacer 2 comparaciones. Por una parte, obviamente si yo me comparo con Brasil, estamos mejor preparados que Brasil para una situación de caída de precio de materias primas. ¿Ya? Brasil en el fondo va a tener recesión este año e inflación, entonces no tiene mucho espacio, por ejemplo, para política monetaria que pueda soportar el crecimiento, y en el fondo tiene un déficit fiscal que arrastra de muchos años y por lo tanto tampoco tiene mucho espacio fiscal para poder soportar el crecimiento, ¿ya? Chile en el fondo tiene cuentas fiscales dentro de todo sanas, sostenibles por ahora, y la política monetaria ha podido ser contracíclica, obviamente. Entonces, si me comparo con Brasil, veo que Chile sí tiene unas municiones en el fondo para poder solventar esta situación, tiene más solidez para enfrentar esta situación. Si nos comparamos, eso sí, claro, con lo que pasó con parte de esas municiones se agotaron bastante en la crisis del 2009.
Entonces, si me comparo con Chile del 2008, quizás está un poquito menos preparado con respecto a lo que podría pasar ahora. Como que se han gastado un poco las municiones, ¿ya? Pero estamos mejor que en el fondo que por ejemplo, que podría decir Brasil, ¿ya? Entonces, depende, ¿ya? Como que depende de la comparación.